Este vídeo pretende ser una conclusión a la exposición de la filosofía de Leibniz. Tenéis en el campus virtual un seminario dictado por el profesor Jacinto Rivera de Rosales, en el cual se presenta de una forma clara y profunda la filosofía de este autor. Yo no voy a hacer un resumen de ese vídeo. Por supuesto, si tenéis alguna duda al respecto, no dudéis de transmitirla. Lo que quiero es dar unas notas finales para entender la propuesta filosófica de Leibniz y también acercaros a algunas notas biográficas del mismo. Nace en 1646 en la ciudad de Leipzig y muere en 1716 en Hannover. En el transcurso de su vida vive varios años en París. Y esto le marcará mucho. Realizó labores diplomáticas, lo que le lleva a estar en continuo contacto con políticos, científicos, intelectuales del momento que se reunían en los salones de la época, lugares que van a ser tan importantes para entender la Ilustración francesa el siglo siguiente, a partir ya del siglo XVIII, en el cual muere Leibniz. Esto le lleva a Leibniz a elegir el francés como idioma de transmisión de su filosofía. Él pensaba que el mejor idioma para filosofar era el alemán. Sin embargo, él no lo utiliza porque considera que los alemanes tienen espíritu, pero no en el cerebro como los demás hombres, sino sobre las espaldas. Considera que, a pesar de que el alemán es el mejor idioma para filosofar, cosa que aparecerá también en el siglo XX en la filosofía de Heidegger. Sin embargo, no utiliza Leibniz el alemán porque piensa que el público que va a tener escribiendo en alemán es un público escaso, así que elige escribir en francés. Además es un autor que presta atención a muchísimas cuestiones, muchísimos temas muy diversos. Fue un autor nada sistemático en su escritura. No hizo como Spinoza y Descartes retirarse a intentar crear un sistema de su filosofía, sino que Leibniz se encuentra en continua actividad, en continuo contacto con ese mundo intelectual. Y bueno, como os decía, pues esto le hace, por un lado, estar al tanto de muchos de los temas de la época y a la vez a tener muy poca sistematicidad en su escritura. Os quiero leer una cita del propio Leibniz que nos dice lo siguiente: a veces se me ocurren tantos pensamientos cuando todavía estoy en el lecho que necesito emplear toda la mañana y a veces todo el día y aún más para ponerlos por escrito de un modo preciso. Esto, bueno, simplemente como una curiosidad al respecto de todas esas cosas que le podían interesar, de todas las cosas que podía escribir. Se han encontrado miles y miles de páginas escritas por él y se dice que de una forma muy desordenada. Él mismo incluso habla del desorden en que se encontraban sus escritos. Bien, yo entre los materiales que os he propuesto para el estudio en el campus virtual tenéis un texto de la profesora Lourdes Bensoli y en él se muestra una semblanza de su vida y cómo es un autor que muestra con coherencia la unión de sus principios vitales, la unión de su teoría y de su práctica. Es decir, en él encontramos una propuesta acerca de la naturaleza del ser humano y de toda la realidad, pero también una propuesta práctica que es muy coherente con esa propuesta acerca de la naturaleza humana y en general con la propuesta acerca de qué es la realidad. Leibniz considera que el filósofo habría de ser un político en sentido amplio. En sentido amplio quiero decir que que Leibniz considera que el filósofo es un hombre
público, un hombre que ha de estar en la esfera pública, comprometido con el resto de seres humanos. Eso es lo que significa en sentido amplio un hombre que se dedica a la política, un hombre que se dedica a lo que le interesa a todos los seres humanos. Esos seres humanos han de adquirir una virtud por medio de la educación. Esto aparece prácticamente así en la página 116 de ese artículo de la profesora Lourdes Rensoli que tenéis en el campus. Aparece también la concepción de una época, la concepción que Leibniz tenía de su época como necesitada de renovación. Es decir, estamos en puertas de esa ilustración que vendrá un poco más tarde o que ya ha empezado, ¿no?, a abrirse camino. Una época que se sabe que se necesita abrir algo más, unos nuevos principios reguladores del conocimiento y de la vida humana. En el caso de Leibniz se nos dice no a través de la revolución, sino a través de la evolución, porque las revoluciones pueden hacer perder lo que se ha ganado con la evolución de la historia humana. Podemos pensar, por así decirlo, que en Leibniz se entiende la historia humana como una historia del progreso hacia lo mejor, hacia una perfección cada vez mayor. En esa historia, hacia una perfección cada vez mayor, el ser humano debe asumir una responsabilidad, asumiendo su libertad. Y esto es un asunto muy interesante y en cierto punto puede ser complejo en el pensamiento de Leibniz. Él es un pensador de la contingencia. Él considera que el ser humano es un ser libre, y que asume su responsabilidad, pero que estas acciones lo que están mostrando es realmente una cierta tendencia que se ve en la historia a ir siempre hacia lo mejor. Es decir, hay un cierto determinismo, un cierto fin marcado, ¿no? En Leibniz aparece siempre esa figura de Dios que es el garante de ese fin al que llega la historia. Y el ser humano es responsable de conseguir esa perfección cada vez mayor a través de sus acciones. Esto va a ser un asunto muy interesante, por cierto, en los autores que vamos a estudiar a continuación. Esto es algo que aparece en Kant, que aparece en Rousseau. Me estoy refiriendo a la concepción de la historia, ¿no? La historia es un progreso, si es un progreso hacia qué, son necesarias o no son necesarias las revoluciones. Estamos hablando, en el caso de Leibniz, de un autor que muere en 1716, ¿no? No conoce la que va a ser la Revolución Francesa que aparece en las obras directamente mencionada de algunos de los autores más relevantes de los años siguientes. Bueno, en esa evolución os decía de la que el ser humano es también responsable. Ese ser humano es capaz de encontrar una felicidad. La ética de Leibniz es una ética que nos recuerda en cierta forma ciertos aspectos a la ética aristotélica, en tanto que entienden que el fin de la naturaleza humana es la búsqueda de la felicidad. Esto es algo que aparece en el texto de la profesora Lourdes Rensoli con utilizando ese término griego del eudemonismo. Si unimos esa evolución histórica con la posibilidad de la responsabilidad humana, la responsabilidad de la acción del ser humano que se sabe partícipe de la trama histórica, encontramos una armonía en el universo en forma de una ley inherente a cada sustancia que interviene para encontrar esa creciente perfección hacia el infinito. Una ley que hace que el ser humano, en su perfectibilidad cada vez más mayor, se nos muestre como creado a imagen y semejanza de la divinidad. Así se da en realidad un cumplimiento de una armonía universal de los principios a través de la contingencia. Es decir, el ser humano es un ser libre, que por lo tanto sus acciones se pueden considerar contingentes, pero que ayudan a un progreso en la historia hacia
un cumplimiento, una tendencia hacia la perfección. Bien, el sabio es aquel que ha de preparar a la humanidad para el ejercicio de ese control moral que nos lleva a la justicia cada vez mayor y al grado mayor de perfeccionamiento. Eso lo encontráis en este artículo. Lo que sí que he hecho, os decía, no voy a comentar el seminario del profesor Jacinto de Rivera. Lo que he hecho ahora sí que ha sido comentar ese artículo que tenéis de la profesora Lourdes Rensoli, simplemente para que veamos que en Leibniz hay una coherencia entre la propuesta teórica y la propuesta práctica. Esto es muy, por así decirlo, deseable de ver en todos los autores, que concuerdan su filosofía teórica y su filosofía práctica. Hago un paréntesis, ¿no? Y una interpretación mía. Me atrevo a decir que a lo mejor en Descartes esta coherencia no estaba tan clara. Si os acordáis, en Descartes veíamos que había una duda metódica en la filosofía teórica, ¿no? Nos preguntábamos qué era la verdad, qué era lo que existía, y para responder a ello poníamos en duda todo el conocimiento que nos había sido dado hasta ese momento. Y, sin embargo, nos dice Descartes, bueno, pero necesitamos actuar. Entonces, ante la necesidad de actuar, tenemos que aceptar las costumbres, lo que normalmente funciona. Fijaos, esto es, digamos, que en la filosofía teórica Descartes nos propone unas pautas y en la filosofía práctica nos propone otras totalmente contrarias. Con una razón, está justificado, nos dice Descartes. La razón, la justificación es que la acción no se puede demorar, que no podemos poner en duda la acción en cada momento. Pero, bueno, por así decirlo, los principios no son coherentes en la teoría y en la práctica. En Leibniz tenemos algo totalmente diferente, tenemos una coherencia, ¿no? Tenemos una coherencia de una propuesta de cuál es la naturaleza humana y una propuesta de cuál es la práctica, por lo tanto, ¿no? Y parece que no hay un corte tan marcado, es bastante más congruente. Bien, leed ese artículo, la profesora Lourdes Rensoli escribe de una forma muy atractiva, muy sugerente la lectura, así que acudid a ese artículo que nos sirve además como introducción a la filosofía de Descartes. Bien, yo he leído algunos textos que están recopilados en este libro que podéis ver aquí. No se ve muy bien el título, se llama Escritos filosóficos, ¿vale? Sencillamente está aquí, Escritos filosóficos de Leibniz. Es una edición de Ezequiel Olaso, que ha traducido muchos de estos escritos también y los ha reunido en este volumen. Es decir, en este libro tan amplio, como veis, se reúnen algunos escritos breves de Leibniz. Entre esos escritos breves está la monadología, que no por ser breve es poco importante, como sabéis después de escuchar al profesor Jacinto Rivera de Rosales. Bueno, yo de este libro he elegido he decidido hablaros de dos artículos que me parecen interesantes. El primero se llama Sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios. ¿Por qué quiero hablaros acerca de este brevísimo escrito de 4 páginas apenas en este libro? 6 páginas? Pues he elegido este artículo por lo siguiente. Estamos en una época, en la época del barroco, hemos comentado, ¿no? Ha salido esta cuestión en el foro, estamos en la época del barroco y el tema del sueño es un tema recurrente en el teatro también, como sabéis, en el teatro castellano, además de una forma sublime. Bien, en este texto, que se llama Sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios, aparece el tema del sueño, ¿no? ¿Cómo distinguir la vigilia del sueño? Por cierto, hago un paréntesis, este tema de cómo distinguir la vigilia del sueño aparece en este momento
pero aparece en Platón ya, ¿eh? O sea, no es un tema nuevo que aparezca en esta época. Bueno, en estas 6 páginas aparece un posible criterio de distinción o a mí me resultan muy interesantes porque hay un momento en el que, bueno, luego lo leo, pero parece decir, si no podemos distinguir si lo que estamos viviendo es vigilia o sueño, pues da igual, es real y eso es lo que cuenta, ¿no? Si es coherente, pues ya es nuestra realidad y no le demos más vueltas, ¿no? Me parecen muy sugerentes estas páginas por ello. Bueno, empieza este artículo definiendo lo que es ser. Ser nos dice ni más ni menos que ser, ¿eh? El concepto clave de la metafísica. Y nos dice Leibniz, el ser es aquello cuyo concepto envuelve algo positivo, o mejor, es aquello que puede ser concebido por nosotros siempre que lo que concebimos sea posible y no envuelva contradicción. Y a continuación nos dice, pero así como el ser se explica mediante un concepto distinto, lo que existe se explica mediante una percepción distinta. Es decir, estamos ante 2 cuestiones diferentes. Una cosa es la definición del ser y otra cosa es la cuestión de qué es lo que existe. Nos dice lo que sea el ser se presenta mediante un concepto distinto y él nos ha dado una definición de ser, aquello cuyo concepto envuelve algo positivo o mejor es aquello que puede ser concebido por nosotros siempre que lo que concebimos sea posible y no envuelva contradicción. Por cierto, veis que esta definición de ser se basa simplemente en la razón, estamos en el racionalismo. Nos dice, bueno, dentro de este ser, pues o bien lo podemos tratar como un concepto que es absolutamente posible, no contradictorio, o bien lo podemos entender desde el punto de vista de la existencia, ¿no? Y nos dice entonces que la existencia se explica mediante una percepción distinta. Una percepción que sea distinta quiere decir que sea bien, que esté bien diferenciada, ¿no? Que esté bien delimitada. ¿Y qué tipo de percepciones distintas tenemos que nos muestren la existencia? Pues principalmente 2, la del yo que piensa y la del yo que piensa algo. Y eso algo que existe, que se piensa, ese fenómeno, existe también en tanto que fenómeno. Le dice así, juzgo por lo pronto que existe sin prueba, por simple percepción, por experiencia, aquello de que soy consciente en mí, a saber, primero, yo que pienso, una variedad de cosas y después los diversos fenómenos mismos. Es decir, existo yo que estoy pensando y existen los fenómenos que se me aparecen. Yo no puedo negar que si he soñado, ese sueño existe. Claro, otra cuestión, nos dice Leibniz, otra cuestión es determinar, él dice, cuáles fenómenos son reales. No puedo negar, por ejemplo, que se me pueda presentar como fenómeno el centauro, pero otra cosa es pensar si eso que se me presenta como fenómeno, aquello que pueda soñar, imaginar o aquello que pueda tener una visión, se corresponda además con un objeto real. ¿Y cómo puedo saber que ese fenómeno se corresponde con algo real? Dice, bueno, pues hay diferentes criterios para saber que algún fenómeno es real. Y esos diferentes criterios o bien están en el fenómeno mismo, dice el fenómeno mismo, porque se nos muestra vívido, con ciertas cualidades como luz, el color, la temperatura que aparecen suficientemente intensas. Es decir, aquellas percepciones que se nos muestran con unas cualidades especialmente intensas se nos muestran por sí, no solamente existentes como fenómenos, sino además con una evidencia de que existen en la realidad, son algo más allá que fenómenos. Por otro lado, otro criterio es el de la multiplicidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que estos fenómenos se nos pueden presentar como objetos de
experimentos y realizando diferentes observaciones con diferentes órganos de los sentidos. Es decir, son objetos que se nos presentan con un color determinado, con un sabor determinado, con un tacto determinado. Dice, será múltiple si sus cualidades son variadas y aptas para realizar muchos experimentos y nuevas observaciones. Por ejemplo, si en el fenómeno experimentamos no solo colores, sino también sonidos, olores, sabores, cualidades táctiles, y experimentamos todo esto no solo en su conjunto, sino en diferentes partes suyas, que a su vez podemos estudiar según sus diferentes causas. Entonces, el fenómeno es real, o bien porque sus cualidades se nos presentan con mucha viveza, o bien porque se nos presentan como posibles objetos para otras observaciones y para experimentos. Y nos dice, por último, además, si este fenómeno es congruente. Es decir, si se puede dar razón por la relación que guardan unos con otros o por alguna hipótesis común bastante simple. Si conserva la relación habitual con otros fenómenos. Si se muestra, digamos, en consonancia con el resto de fenómenos. Pero además hay un criterio fundamental para saber si un fenómeno se corresponde con una realidad determinada, y es que a través de él podamos hacer predicción de fenómenos futuros a partir de fenómenos pretéritos y presentes. Bueno, estos son diferentes criterios, ¿no?, para determinar si los fenómenos son reales, es decir, si los fenómenos, además de ser imágenes que se me presentan a mí en la mente, como cuando sueño y sueño con un centauro o con un unicornio, saber si se corresponden con algo más allá de esa realidad como fenómenos, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes cualidades, como os decía, o bien que tengan mucha viveza en sus cualidades que podemos observar, ¿no? O bien que sus cualidades se nos presenten a diferentes sentidos y que nos puedan ofrecer hacer experimentos con ellas, que se nos presenten a diferentes experiencias, o bien que sean congruentes con el resto de fenómenos que tenemos alrededor, o bien que podamos hacer predicciones con estos fenómenos, ¿no? En ese caso podemos hablar de que estamos ante fenómenos reales. Y por fin llega Leibniz a esta conclusión que os decía al comienzo y nos dice, incluso aunque se afirme que toda esta vida es un sueño y el mundo visible solo apariencia, yo diría que tal cosa, sueño o apariencia, es suficientemente real si, empleando bien la razón, no llegará jamás a engañarnos. Es decir, ¿y si toda la vida fuera un sueño? Bueno, pues esa sería la vida real. No tendríamos que preguntarnos si hay un sueño más allá de la vida que es sueño. Esa sería esa vida real. Fijaos cómo lo dice de una forma tan maravillosa Leibniz, en 3 líneas, incluso aunque se afirme que toda esta vida es un sueño y el mundo visible es solo apariencia, yo diría que tal cosa, sueño o apariencia, es suficientemente real si, empleando bien la razón, no llegará jamás a engañarnos. Bien, más adelante vuelve a redundar en este tema y dice, nada impide que puedan ofrecerse a nuestra mente algunos sueños bien organizados y nada impide que los juzguemos verdaderos, ni que, al concordar entre sí por su valor de utilidad, no puedan pasar por algo verdadero. Y no tiene demasiada importancia el argumento que se suele aducir según el cual en este caso Dios sería engañador. ¿Y si nuestra naturaleza careciera de capacidad para los fenómenos reales? En tal caso, no debiera con seguridad inculparse tanto a Dios como más bien dársele gracias, pues al hacer que aquellos fenómenos que no pueden ser reales sean al menos concordantes, nos concedió que tuvieran el mismo valor que los fenómenos reales en la experiencia general de la vida. Como veis, está en diálogo con Descartes, evidentemente, está dialogando, ¿no?, con los textos de Descartes, filósofo del cual bueno, asume algunas propuestas, pero considera que las conclusiones no son las adecuadas, ¿no?, sobre todo en este tema del posible engaño de Dios o de la posible concepción de que toda nuestra vida
sea un sueño. Bueno, si toda la vida es un sueño, pues es que esa es la vida real, no sería un sueño, sería la vida real. Y termina diciendo a este respecto, en efecto, como estamos destinados a la eternidad, y esta vida entera, aunque se extienda muchos miles de años, es como un punto en relación con la eternidad. Qué insignificante resulta frente a una verdad tan inmensa la inclusión de un sueño tan breve que, confrontando con aquella verdad nuestra, muestra una desproporción mucho mayor que la que existe entre el sueño y la vida. Sin embargo, nadie que esté en su sano juicio calificará a Dios de engañador si llegara por casualidad a tener un sueño breve y congruente. Es decir, cuando Descartes dice Dios no puede, un Dios bueno, un Dios que no es un genio maligno, no puede dejar que nos engañemos continuamente en un sueño eterno. Y Leibniz lo que le está diciendo es, bueno, nuestra vida tampoco es que sea tan relevante, porque nuestra vida sea un sueño, eso no quiere decir que Dios sea un ser maligno, que es la brevedad del sueño de nuestra vida en comparación con esa armonía que veíamos que busca Leibniz en el progreso de la historia y en la búsqueda de esa armonía cada vez más perfecta, ¿no?, que se va uniendo a Dios. Bueno, yo simplemente esto es un texto breve, es un texto menor, muy menor de Leibniz, pero dado pues esta sugerente temática del sueño, pues quería destacar y quería rescatar en este momento. Como os digo, este texto se llama Sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios. En esta obra, también de escritos filosóficos, hay otro texto que se llama De la felicidad, que paso a comentaros. Bueno, en el escrito de la profesora Lourdes Rensoli se habla de la felicidad, se habla mucho de la felicidad. Y es un asunto que es muy interesante comparar las concepciones de la felicidad en diferentes autores y el valor y el lugar que ocupan la felicidad en sus obras. Desde Aristóteles, que nos dice que todos tendemos a la felicidad, pasando por Leibniz, para el cual la felicidad también pues, tiene su lugar, mientras el hombre elija responsablemente su acción en concordancia con esa perfectibilidad cada vez mayor del espíritu humano. Veremos qué es la felicidad en Kant en unas semanas, un filósofo, una propuesta en la que la felicidad es muy problemática. Bueno, os decía, tiene un escrito aquí que se llama de la felicidad y nos dice lo siguiente: la sabiduría no es otra cosa que la ciencia de la felicidad. Fijaos, en el artículo de Lourdes Rensoli aparecía la figura del sabio como aquel que ayuda a la perfectibilidad del ser humano. Y nos dice entonces, la sabiduría no es otra cosa que la ciencia de la felicidad, que nos enseña a alcanzar la felicidad. Fijaos, no olvidemos porque a veces parece que esto no está en la filosofía racionalista. Estos autores, Descartes, Spinoza, Leibniz, nos han hablado de un modelo de vida que no es un modelo de vida que únicamente nos diga que tenemos que atender a la razón, sino que nos están diciendo, no, lo importante aquí es buscar la felicidad, pero buscar la felicidad atendiendo a unos principios racionales. La felicidad, nos dice Leibniz, es el estado de la alegría permanente. Quien es feliz no siente, por cierto, su alegría en todo momento, pues a ratos cesa su reflexión. Pero basta con que esté en estado de sentir la alegría cuantas veces quiera pensar en ella. Bien, entonces tenemos que la sabiduría es la búsqueda de la ciencia de la felicidad y que la felicidad es una alegría permanente. Más adelante nos dice que esa alegría, la alegría es un placer, un placer por una sensación de perfección. Fijaos, hemos enlazado estos conceptos. Felicidad por un lado, alegría permanente, felicidad es alegría permanente, alegría es placer, placer es perfección. ¿Y perfección qué es? Perfección es la excelencia en nosotros
o en otra cosa. La excelencia en otra cosa es también la belleza. La percepción de la belleza nos acerca a la sensación de perfección, a un placer, nos da una alegría permanente y ayuda a nuestra felicidad. He hecho el camino inverso, ¿vale? Felicidad, alegría permanente, placer, sensación de perfección, excelencia, ¿vale? Y la excelencia, una excelencia, entre las excelencias está la belleza. Bueno, pues esa percepción de la belleza nos puede ayudar a encontrar esa felicidad que se encuentra o que el sabio nos puede ayudar a encontrar. La perfección es también, nos dice en este texto Leibniz, un enaltecimiento del ser, una fuerza para actuar. Y nos dice, quien trata mucho con personas y cosas excelentes se vuelve más excelente por ello. Dice, por ejemplo, que no siempre se advierte en qué consiste la perfección de las cosas agradables, ni a qué perfección nosotros contribuyen, pero ella es sentida por nuestra mente, aunque no por nuestro entendimiento. Decimos comúnmente, hay un no sé qué que me gusta en la cosa. Lo llamamos simpatía. Bueno, y da diferentes ejemplos, por ejemplo, de la música, de la poesía, de esa belleza que nos lleva al enaltecimiento del ser. Bien, para acabar, no olvidemos que estamos ante una filosofía que busca la felicidad. Ha identificado la felicidad con un placer. Quiere decir que esta filosofía de eudemonista que busca la felicidad, el bien del demon, ¿es al final una filosofía hedonista? No. ¿Por qué? Porque el placer está regido por la razón. Así dice, pero cuando el placer y la alegría son tales que satisfacen a los sentidos, pero no al entendimiento, pueden conducir tan fácilmente a la infelicidad como a la felicidad. Así como un plato sabroso puede ser malsano. Así que no olvidemos que esta felicidad está regida por la razón. Esto también es muy importante en los autores racionalistas. Os decía, en la filosofía racionalista hay también una búsqueda de la felicidad, pero lo que no puede haber es una supremacía de la sensualidad sobre la racionalidad. Por eso el placer tiene que estar mediado, tiene que estar equilibrado por el funcionamiento de la razón, y así lo expresa Leibniz. Bueno, quería terminar, como os decía, con estos breves comentarios, la exposición de la filosofía de Leibniz, y no dudéis en hacernos llegar cualquier duda si os surge alguna.